Buenos días, 11:03 de la mañana de hoy, 24 de febrero del 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad en donde contamos hoy con aliados y por supuesto un invitado de lujo. Recordarles mantener sus micrófonos apagados para un mejor desarrollo del evento. Buenos días una vez más y vamos a iniciar oficialmente esta actividad titulada Del despropósito al propósito, desarrollada en alianza con JIC. En este espacio, la conversación se enfocará en que demos un paso atrás para cuestionar nuestra manera de ser relevantes en la sociedad. Cómo empoderar a otros a través del propósito realmente activados y cómo utilizar la creatividad como una herramienta en pro de la sostenibilidad. Para ello nos acompaña David González Natal, socio director general de Región Norte de JIC. Antes de iniciar el evento, por supuesto, cedemos las palabras para la apertura a Bruno Basile, director ejecutivo de Sumarse. Bienvenido, Bruno. Muchísimas gracias, Jennifer, y un saludo muy especial a todos y a todas que se han podido conectar el día de hoy. Por supuesto, agradecer a David, a Manuel y a todo el equipo de JIC por compartir este espacio con la membresía de Sumarse. Es una muestra más del compromiso que tiene la consultora con la sostenibilidad y sobre todo con el desarrollo de Panamá. Y me ha parecido muy apropiado este momento que estamos viviendo y sobre todo la presentación que vamos a recibir por parte de David, dado la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo, ¿no? Tras 2 años de una pandemia durísima, ahora nos encontramos con el inicio de la guerra más grande a las puertas de Europa desde hace mucho tiempo, y es una muestra más de esta volatilidad, de este dinamismo, de estos cambios constantes que tiene el mundo y sobre todo la importancia, y pone eso de manifiesto, de identificar y gestionar los riesgos, ya no solo de salud, sino también geopolíticos y de negocio para las organizaciones y las empresas. Para bien o para mal, estamos en un punto de inflexión y la realidad es que va a afectar sí o sí la manera en cómo hacemos negocio y cómo están operando nuestras organizaciones. Un conflicto de este tipo tiene ramificaciones múltiples, ¿no? Pero para las empresas, concretamente, verán temas de inflación, aumento en el costo de la gasolina, de los fletes y demás. En definitiva, un impacto en la cadena de valor. Por eso, quiero aprovechar este momento para hacer una pequeña reflexión y hacerle 2 preguntas. En primer lugar, ¿están sus empresas preparadas para esto? Y sobre todo, si lo que hemos aprendido durante esta pandemia puede funcionar para gestionar estos riesgos. La teoría y la práctica demuestran que para hacer frente a estos 2 escenarios es fundamental una conducta empresarial responsable que por un lado permita gestionar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, pero que también permita que nuestras organizaciones vivan en base a su propósito, para ser las más resilientes y sostenibles ante estos cambios. Sobre todo, yo diría, y esta es la conclusión, hacerlas que estén conectadas a las realidades sociales, a las realidades de la sociedad. La presentación de hoy, la presentación de David, precisamente nos va a dar luces sobre cómo el propósito es clave para poder anticiparnos y mitigar estos posibles riesgos sin perder el sentido y sobre todo esa visión de nuestra empresa, sus valores y su misión. Así que estoy seguro que va a ser de gran provecho para todos y para todas. Y, por supuesto, gracias David, gracias al equipo de JIC y muchas gracias por conectarse. Bueno, pues recupero yo desde ahí. Muchas gracias, Bruno, y muchas gracias Sumarse por invitarnos esta mañana. La verdad que me hace mucha ilusión poder estar aquí con todas vosotras y vosotros para hablar de este tema. Me vais a dejar que solvente primero la parte técnica, compartan la presentación y si me avisáis, Bruno o cualquiera de Sumarse, solo para estar seguro y no quedarme ahí hablando de que estáis viéndola.
David, permíteme presentarte, por favor, permíteme presentarte. Me he lanzado como un trampolín aquí. No, excelente, nosotros fascinados, ¿no? Muchísimas gracias a Bruno por sus palabras, pero por supuesto, quitarle las palabras a David para hacer la presentación como corresponde, y es que David es socio director general de Región Norte de JIC, y a partir de enero de 2022, nuevo director general de la Región Norte de América Latina, desde donde dirige las operaciones de la firma en México, Panamá y República Dominicana. Además, forma parte del Comité Ejecutivo Global de la compañía y lidera el área de engagement a nivel global. Ha sido responsable de la transformación creativa de la compañía y ha dirigido proyectos emblemáticos de diferentes marcas. David, un honor tenerte aquí y muchísimas gracias. Ahora sí, te cedemos las palabras. Bueno, muchísimas gracias y perdona por adelantarme. Me vais a permitir que empiece directamente a lo audiovisual, que es un poco mi mundo, así que os voy a lanzar un vídeo. What is the purpose? What is my purpose? And when you find your passion, it's a fantastic gift for you because it gives you direction, it gives you purpose. You can have a job, or you can have a career, or you can have a calling. And the best thing is to have a calling. And if you find your passion, you'll have that, and all your work won't feel like work to you. I was at sort of a slight existential crisis because I was trying to figure out what does it all mean? Like, what's the purpose of things? And I came to the conclusion that if we can advance the knowledge of the world, if we can do things that expand the scope and scale of consciousness, then we're better able to ask the right questions and become more enlightened. For our generation is to create a world where everyone has a sense of purpose. One of my favorite stories is when JFK went to go visit the NASA Space Center, and he saw a janitor holding a broom, and he asked him what he was doing, and the janitor replied, "Mr. President, I'm helping put a man on the moon." Bueno, What is the purpose? lo habéis visto ahora. What is- Parece que la palabra propósito se ha convertido casi en un fetiche, ¿no? En una palabra icónica para los discursos de los líderes de las grandes compañías, especialmente si son compañías norteamericanas, especialmente si son compañías de la New Economy y, como veis, especialmente si es cuando les hacen un homenaje en alguna de sus universidades. La verdad es que vivimos una especie de hype, de momentum del propósito en los últimos meses, en los últimos años. Bruno hacía referencia hace un momento, y yo creo que por eso es bueno que nos paremos un poco a reflexionar y que no asumamos directamente todo lo que nos llega. A reflexionar sobre de dónde viene este concepto del propósito, también de qué nos podríamos estar dejando atrás en esta reflexión, y sobre todo yo creo que en algo en lo que todos los que estamos aquí, las que estamos aquí coincidimos, que es la importancia o la manera de buscar cómo las marcas pueden ser, y las compañías, cada vez más relevantes en la sociedad para sus grupos de interés, ya sean los empleados, ya sean los consumidores. Y para hacer este viaje al que le vamos a dedicar esta primera parte, para que tengamos tiempo después de conversar, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo hacia atrás. Primero, no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a ir a 2009 para entender dónde empieza realmente a funcionar este tipo de conversación. Os sonará este nombre y os sonará este señor, ya advierto que son señores, estos que vamos a ver del debate del propósito. Simon Sinek en 2009 toma muchísima celebridad con dos cosas. Por un lado, con una TED Talk que hoy en día sigue siendo una de las más vistas de la historia de la plataforma, que era cómo inspiran los grandes líderes a la acción, y por otro, con un libro que era Empieza por el porqué. Creo que lo conoceremos, pero al final Simon, os recuerdo, habla de ese círculo dorado que empieza por el porqué, después sigue el cómo y después el qué. Y nos indica cómo nuestro cerebro, nuestro sistema límbico que procesa las emociones, se moviliza mucho más a la acción cuando comprendemos el porqué de algo que cuando solo se nos cuenta el qué de una compañía, de una acción, de una marca.
Esta reflexión de Simon Sinek, esta importancia de empezar por el porqué, lanza toda la gran conversación sobre el propósito en el mundo de las compañías y de las marcas. Y luego llega otro señor, en este caso Jim Stengel, que le añade un poco de ciencia a la reflexión. Jim Stengel, que venía de ser el director global de marketing de Procter & Gamble, hace una investigación junto con Millward Brown de un montón de compañías en el mundo para establecer cuál era el reporte entre su crecimiento financiero y su desarrollo de ese porqué, de ese propósito, de eso que iba más allá del producto y del servicio. Y da lugar al Stengel 50, que es un ranking de las 50 compañías que financieramente habían crecido más y cómo se relacionaba esto con su trabajo desde aquello que iba más allá del producto y del servicio. El tercero, probablemente mucho menos conocido, es David Hyatt, que lanza en el año 2014 una publicación que se llama Do Purpose, donde principalmente él, que venía de Saatchi & Saatchi, lo que nos dice es cómo a la gente, a los consumidores, cada vez les está importando más no solamente el producto que compran o el servicio que consumen, sino sobre todo el cambio también que las compañías que los impulsan están generando. Desde entonces, ¿qué pasa? Pues desde entonces pasa una cosa que a mí hay una humorista que me gusta mucho, que es Tina Fey, que si recordáis cuando presentó los Globos de Oro varias ocasiones hizo un chiste que para mí aplica mucho a esto. Decía, esto es Hollywood y si algo funciona, si algo nos gusta, lo repetimos hasta la saciedad, hasta que todo el mundo lo odia. Bueno, pues el mundo del marketing, el mundo corporativo también es así. Cuando damos con un término lo repetimos hasta la saciedad, hasta que lo vaciamos de significado, hasta que lo convertimos muy a menudo en un buzzword. Por eso esta reflexión de hoy, entre todos, es sobre qué hay detrás del buzzword, del hype, del propósito, realmente qué se oculta detrás de esta reflexión. Y creo que el primer punto que tenemos que tratar es si esto realmente a la gente le importa, porque podemos correr el riesgo a veces en determinadas conversaciones de estar solo en nuestro ámbito endogámico del mundo corporativo, del mundo de la comunicación, del mundo del branding, del mundo del marketing. Realmente las personas están pensando en esto. Y el caso que normalmente se invoca a nivel global y que conocéis es el de Unilever, para demostrar que a la gente sí que le importa este tema del propósito. Esto parte del reposicionamiento de la compañía a partir de 2010 en manos de Paul Polman, con ese Sustainable Living Plan en el que marcó una hoja de ruta para que las marcas del grupo fueran marcas de propósito, tomando incluso reestructuraciones del offering, de lo que vendían, de lo que ofrecían, e incluso transformaciones o eliminaciones de muchas de las marcas. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque en 2018 fueron los primeros que trajeron datos muy concretos, después de aquel momento de Jim Stengel, sobre el impacto del propósito. Esos datos, que ya se han convertido casi en un meme, es que las marcas con propósito de la compañía crecían un 70% más que el resto de las marcas y también que suponían el 75% del crecimiento de la compañía. Cuidado aquí porque el foco de Unilever específicamente en un determinado tipo de propósito ha generado por su impacto también un espejo deformante sobre el resto de las marcas. Al final, este propósito muy ligado en Unilever al carácter socio-medioambiental ha hecho parecer que la manera de activar tu propósito, de impulsarlo en las compañías, solo es mediante lo socio-medioambiental y, en mi opinión, no lo es. Lo veremos un poco más adelante. Pero si nos hacíamos la pregunta de si a la gente realmente le importa, pues oye, data, os aseguro que hay un montón que hablan de cómo las nuevas generaciones están mucho más preocupadas por temas sociales y éticos, el punto de cómo se ha seguido analizando las marcas que crecen a unos valores más altos cuando tienen un propósito fuerte, cuando realmente los consumidores conocen lo que están haciendo las marcas, cómo afecta eso a la recomendación y al consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿y entonces por qué está en duda el propósito? Y ya os digo que está en duda porque hay mucha gente hoy en día en el mundo de la comunicación, corporativo, de las marcas, que está poniendo en duda el propósito y sobre todo la manera que estamos teniendo
de activar el propósito en las compañías? Pues principalmente las voces críticas vienen por tres lados. Por un lado, los que plantean que podemos estar sobresimplificando el problema, el desafío, el reto, llamadlo como queráis. Por otro lado, aquellos que plantean que a lo mejor estamos descafeinando el verdadero significado del propósito para sentirnos más cómodos. Seguimos haciendo cosas muy parecidas a lo que hacíamos como compañías, pero bajo determinados paraguas conceptuales que a veces solo están en las webs corporativas, que nos hacen sentir a todos un poco mejor. Y en tercer lugar, porque se están produciendo nuevos fenómenos. El primero de ellos es la acusación de purpose washing hacia muchas compañías. Dicho de otra manera, como veis en la pantalla, las buenas intenciones que todos sin duda tenemos no siempre generan buenos resultados en este ámbito. El hecho de poner la comunicación o el marketing por delante de los hechos en estos temas provoca una percepción de purpose washing, de que realmente no estamos haciendo lo que decimos. Y os traigo dos ejemplos y hago el disclaimer porque me gusta siempre hacerlo, de que todos nos podemos equivocar, yo me equivoco un montón, trabajando con marcas y en mi vida personal también, no nos los tomemos como absolutos, podría traer muchísimos más, pero de reflejo de cómo a veces estamos mezclando muchísimas cosas. El primero que os traigo es de Mastercard, que en un momento dado hace un mix muy raro en esta acción, seguro que la veis, si no la reconocéis, os da la atención, porque hacen un mix muy raro entre lo que tiene que ver con la estrategia más tradicional de una marca de patrocinios y lo que tiene que ver con esta comunicación de propósito, pero más pegada casi a causas, de una manera muy compleja. El ligar que niños reciban comida a goles que marcan Messi y Neymar, ya os aseguro que no es una buena resolución y que les supuso mucho backlash y mucha crítica, con razón en mi opinión, por parte de los públicos. El segundo que os traigo es todavía muchísimo más extremo y tiene que ver con el hecho de cómo muchas marcas se están pegando a determinadas causas y comunidades sin sumar un valor real, solo ligados a efemérides concretas. Esto pasa con las comunidades LGTBIQ+, con marcas que practican lo que se conoce normalmente como pink washing específicamente, que es pegarse, por ejemplo, en el Pride y realizar acciones en el Pride tan absurdas, dejarme decirlo así, como esta que vemos aquí de Marks & Spencer lanzando el sándwich LGBT. Cada vez este tipo de acciones son más penalizadas y generan por parte de los consumidores olas de opinión más negativas para estas marcas cuando se pegan a causas sin estar trabajando directamente con las comunidades. Segundo elemento de por qué puede estar resquebrajándose un poco este debate. Tiene que ver con la generación de expectativas, o dicho de otra manera, cómo sobrevivimos a nuestra propia aspiración de propósito. Y aquí el caso, para entender mejor de qué estamos hablando, el que yo conozco mejor y el que me parece más claro, es el caso de la marca americana Chipotle. Y os sitúo un poco en la historia. Chipotle, marca de fast food, muy centrada en este entorno, como veis, de comida mexicana en Estados Unidos, decide hace unos cuantos años dejar de hacer publicidad convencional, lanzarse de una manera muy pionera, ¿no? Hacer branded content con gran éxito. Empiezan a lanzar branded content con propósito, su propósito es cultivar un mundo mejor, y empiezan a colocar a McDonald's, a Burger King del otro lado de los que no están haciendo las cosas bien, versus una visión mucho más centrada en el real food, en la comida real, en la cadena de valor de la compañía con los productos que consumen, etc. Hasta ahí, todo muy bien. ¿Qué ocurre? El escalado y el crecimiento de la compañía, entre otras cosas por hacerlo también a nivel comunicación y marketing, provoca que el negocio escale y se dispare en Estados Unidos, abriendo cada vez más sucursales. Hasta que, unos pocos años después, comienzan a tener una serie de brotes de E. coli por todo Estados Unidos, que además resuelven regular a nivel de gestión de crisis, provocando un espejo deformante, porque llega un momento en que no pueden vivir a la altura de su propósito. Lo que tienen que hacer es irse a sistemas que ellos habían criticado previamente de sus competencias. Poner el ejemplo más famoso, puede ser KFC, Burger King, ponerle el nombre que queráis, ¿no? Todos sabemos de quién estamos hablando, a nivel de control
los alimentos, de cadena de frío de los alimentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de pronto su propósito genera un espejo deformante sobre la realidad de la compañía. Generar excesivas expectativas, si no somos capaces de mantenerlo, nos puede hacer un efecto rebote importante. Tercer elemento, el ensimismamiento. Tradicionalmente las compañías durante mucho tiempo hablaban de objetivos como maximizar el beneficio para los accionistas. Creo que hace tiempo que todos hemos comprendido que eso es cero inspirador para un empleado, cero inspirador para los proveedores, cero inspirador para los consumidores. Las compañías necesitan tener otro tipo de objetivos, otro tipo de porqués, más allá de esa visión puramente accionista, ¿no? En ese salto hacia el multi-stakeholder, lo que ha ocurrido es que algunas compañías han pasado de maximizar los beneficios a querer salvar el planeta, a convertirse ellos en los héroes que quieren salvar el planeta. El gran problema que tiene esto no es salvar el planeta, que yo creo que todos estamos o buscamos estar comprometidos con eso, es que seguimos hablando desde el yo. Pasamos de un yo que busca maximizar los beneficios para los accionistas a un yo que pretende proyectar este tipo de mensajes. Yo lo llamo a veces, bueno, lo llamo siempre el síndrome Patagonia. ¿Por qué? Porque Patagonia, compañía norteamericana, nace nativa en propósito. Desde el principio es una compañía que, más allá de vender, tiene entre sus objetivos precisamente el combatir la destrucción del planeta, dedicando el 1% de sus ventas totales o el 10% de su revenue antes de impuestos a causas medioambientales. Son una compañía activista. Y así como os decía que antes Unilever ha generado ese espejo en muchas compañías de que todo tiene que ser socio-medioambiental, Patagonia ha hecho que muchas compañías quieran ser Patagonia, quieran tener este nivel de compromiso, esta percepción por parte de los consumidores. Pero es muy complicado porque, insisto, ellos nacen ya nativos en propósito y han hecho cosas brutales, la oposición a Trump, incluso a partir de las propias etiquetas de sus productos, el recomendar no comprar sus productos, el apostar por el consumo responsable. Aquí veis su plataforma de apoyo a la destrucción de los ríos en Europa o la plataforma Patagonia Action Works que tienen para dar voz, desaparecer ellos y dar voz a ONGs, a proyectos medioambientales que están llevando a cabo. Por lo tanto, no es que esté mal ser Patagonia, es que a veces es muy duro. Cuando tú eres una compañía que viene de un modelo de maximizar el beneficio para tus accionistas, intentar convertirte de manera automática en esto es muy complejo, genera muchísimas fricciones dentro del modelo y a veces lo que genera es ese ensimismamiento. Seguimos hablando desde el yo. Siguiente fenómeno interesante, la emergencia de la cultura de la cancelación. El activismo en los últimos años, disculpad, no ha dejado de crecer y sobre todo de movilizarse hacia un activismo digital. La capacidad de las comunidades, muy interesante y yo creo que una gran oportunidad también para las marcas desde el activismo de marca, pero inevitablemente existe una cultura de la cancelación que hace que se cancele a personas, a compañías, a marcas, porque de pronto se considera que no están alineadas con los valores de determinadas comunidades o incluso muchas veces porque dicen una cosa y se les encuentra en un renuncio en lo que hacen. E incluso los casos de éxito, y eso es lo que os traigo aquí, más considerados como casos de éxito de la industria de propósito, han tenido sus tropiezos, volvemos a lo de que todos nos equivocamos, precisamente con las comunidades con las que habían venido trabajando y con las que habían venido sumando. Creo que todos reconocemos que DAF, muy desde el marketing, es verdad, ha trabajado mucho en los temas de empoderamiento de la mujer en los últimos años, pero han tenido sus tropiezos. No sé si recordáis este en concreto, lanzaron estas botellas que pretendían representar diferentes modelos de cuerpos de mujer y que fueron recibidos por las comunidades que normalmente habían celebrado su trabajo como una manera de hacer más grande el problema, de generar body shaming, de generar vergüenza sobre el cuerpo de las mujeres y de estar incluso incentivando el problema en lugar de resolviéndolo. Algo parecido le pasó a la compañía británica de cosméticos que ha crecido muchísimo en los últimos años por ser precisamente una compañía
sostenible en su origen, que es Lush. Ellos han tenido siempre un compromiso muy grande con la diversidad en todos sus ámbitos y, sin embargo, de pronto fueron pillados en un renuncio porque ellos tienen una crema, ese Charity Pot que veis ahí, que se dona a diferentes causas sociales. Una de ellas fue a grupos feministas, a grupos de mujeres que eran considerados TERF, grupos transexcluyentes, muy criticados desde la comunidad LGTBIQ+. Sabéis cuál es esta lucha que se ha producido entre la comunidad transexcluyente, que considera que las mujeres trans desde el feminismo no son mujeres. Esto supuso un ataque activista a la marca que hizo que tuvieran que salir a defenderse y a reconocer que se habían equivocado con esas donaciones. Y el último elemento que ha hecho, recuerdo, que este debate se enrarezca o le genere grietas, es la propia pandemia. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, por un lado, muchas compañías han descubierto su propósito. Haciendo cosas, han descubierto realmente cuál era su propósito. Cuando de pronto no podían vender en los momentos más complicados, hay compañías que se han puesto a generar otro tipo de productos para ayudar precisamente en el tema de la pandemia. Pero al mismo tiempo, la pandemia no nos ha sentado muy bien a nivel de comunicación y de marketing. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que todos estábamos contando lo mismo. Absolutamente todas las compañías estaban lanzando más o menos el mismo mensaje. Y eran mensajes muy subidos de tono, muy emocionales, muy arriba, que han contribuido a aumentar esta bola de expectativa sobre si realmente lo que estamos contando es verdad. Y si no me creéis, os lo voy a enseñar en un vídeo que enlaza las campañas de muchísimas compañías para que veáis que todas estaban contando lo mismo. Lo voy a adelantar un poquito. Bueno, pues When we first opened our doors, Since 1926. Since 1978. For 60 years. For 75 years. For over 80 years. In 90 years. Over 100 years. Nationwide has been on your side. Restaurants have always been there for you. Nissan has been with you through thick and thin. We will do what we've always done. Take care of people. We're people. 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 People and family. 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 Families are families. Families. Even now. Especially now. Especially now. Right now. Now more than ever. More than ever. Today, more than ever. today, more than ever. Times like this. At times like these. During these difficult times. In these troubled times. Challenging times. Trying times. In these times of uncertainty. During this time of great uncertainty. During these uncertain times. During these uncertain times. In uncertain times. In uncertain times. Uncertain times. Unprecedented times. Unprecedented times. Unprecedented times. This unprecedented moment in our history. It's time of social distancing. While things have slowed down. As we turn more inside. While the doors may be closed. While the distance between us has gotten bigger. The more we stay apart, we still find ways to stay close. Even when we're apart. Even if we can't stand closer than Bueno, 6 feet. creo que es suficiente. Habéis podido ver hasta qué punto la pandemia vino a unificar estos mensajes de cercanía de las compañías que estaban más allá del producto, del servicio. Resultado de esto, he contado de la cultura, crecimiento de la cultura de la cancelación, el ensimismamiento, ese síndrome de Patagonia, el no estar a la altura de las expectativas, etcétera, 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 nos lleva hasta este momento de la generación de cierto escepticismo. Nosotros lanzamos la próxima semana unas tendencias de consumidor y veréis que hemos analizado la conversación a nivel global y que el escepticismo sobre las marcas crece y sobre el mensaje que las marcas están lanzando crece de si realmente eso que estamos contando está detrás.
para cada dato normalmente hay un contradato, ya lo sabéis. Antes os he enseñado los datos a favor del impacto que tiene el propósito, pero fijaros, igualmente hay datos en contra. Igualmente hay datos que hablan de que los compradores en realidad saben poco o muy poco de lo que están haciendo las compañías, que las generaciones más jóvenes como la generación Z no confían en los negocios a la hora de que realmente sea verdad que están actuando en favor de la sociedad, que tanto millennials como Z, una gran parte, no confían en que las compañías estén teniendo un impacto positivo y que muy poquitos millennials están eligiendo marcas realmente por su comportamiento sostenible. Las voces críticas además se han ido alzando. Esta es una de las más exageradas, digamos. Mark Wriston, que es una figura bastante relevante del mundo del branding y del marketing, fijaros lo que dice, ¿no? Mark Wriston habla de dos cosas. Por un lado, de que puede haber una impostura por parte del branding, de las marcas, que cada vez hablan de mensajes más arriba, más grandes, menos tangibles. Y por otro, que hay constantes inconsistencias que pretenden copiar el modelo de compañías, que son una base de propósito, pero que al final, cuando hay que tomar decisiones importantes, terminan priorizando las decisiones que maximizan el beneficio a corto plazo. Yo, la que me resulta más interesante, o como trato de ser un optimista constructivo en esto, porque creo mucho en las marcas y en su poder social, es la de Thomas Kolster, que os recomiendo mucho. Thomas Kolster, que en su momento escribió Goodvertising, publicaba el año pasado este libro súper recomendable de Hero Trap, cómo ganar en un mundo post-propósito. Y es un aporte muy constructivo porque, fijaros, viene con una cita de la ex responsable de sostenibilidad de IKEA que a mí me encanta y que dice algo tan sencillo como: la gente no quiere mejores compañías, no quiere mejores marcas, la gente lo que quiere son mejores vidas y una sociedad mejor en la que disfrutarla. Y por supuesto ahí las marcas pueden aportar mucho. Pero parece un matiz, pero si estamos muy obsesionados con tener mejores marcas y no en que las marcas contribuyan a que tengamos mejores vidas, el cambio es muy relevante. Lo principal que dice Thomas Kolster, bueno, veis aquí la cita que os comentaba, es que de tanto mirar el por qué se nos está olvidando el quién. Y esto no es solo un cambio de términos, es que el por qué debería servir para el quién. Las compañías, las marcas, las agencias, los que trabajamos en esto, deberíamos estar preocupados mucho más del quién. Ese quién son los trabajadores, ese quién son los ciudadanos, ese quién son los consumidores, ese quién son los proveedores y de cómo, a través del porqué de la compañía, impactamos. Si estamos tan obsesionados por reflejar el porqué, solo estaremos otra vez más obsesionados con nosotros mismos. Frente a tantas compañías empeñadas en salvar un mundo al que han contribuido muchas veces a empeorar, las compañías que se están centrando en cómo transformar el quién son mucho más interesantes. Él lo llama promesa transformadora. ¿Qué significa? Que deberíamos estar preocupándonos cómo lo que nosotros hacemos ayuda a la gente a transformarse. Cualquiera de vosotros, de vosotras, todo el día nos estamos transformando. Tenemos retos profesionales, personales, relacionales, familiares. Las marcas, a través de sus productos, servicios, pero también de su intangible, deberíamos estar preocupándonos de cómo ayudamos a la gente en sus propios procesos de transformación. Porque estamos tan preocupados de los nuestros, de los de las compañías, que se nos olvidan los de nuestros consumidores. Por lo tanto, las marcas que son capaces de encontrar buenas promesas transformadoras, que piensan mucho más en el quién, van a ser mucho más exitosas. Yo, llegado a este punto, solo pretendo dar algunas claves de las que nosotros vemos desde JIC que pueden tener sentido, y todos estamos aprendiendo en esto. La primera de ellas tiene que ver con pensar en individuos y no solo en sociedad. Os hablaba antes del caso de Unilever, os hablaba del caso de Patagonia. Nos concentramos tanto en lo sociomedioambiental que se nos olvidan los individuos. Y creo que los individuos también pueden estar muy impactados, evidentemente, por lo sociomedioambiental, pero hay un ámbito mucho más grande. ¿Todas las compañías tienen que tener un propósito? En mi opinión, sí, tienen que tener una razón profunda para hacer lo que hacen. ¿Pero tiene que ser para todas sociomedioambiental? No, no necesariamente. Hay marcas que tienen un propósito de transformación a partir de su producto y que tienen que centrarlo ahí.
un propósito sí, pero no solamente esta visión del propósito que nos hemos querido vender a nosotros mismos. Debemos tener una aportación de valor a los procesos de evolución, como os decía antes, que tienen las personas que interactúan con nosotros. Segundo, hablamos mucho de consumidor y demasiado poco, en mi opinión, de empleados. Y los empleados de las compañías son aquellos que deberían, en primer lugar, percibir la realidad del propósito, tenerlo activado en su día a día y encontrar pocas gaps, pocas incoherencias, ¿no? Las transformaciones culturales de las compañías deberíamos ponerle mucho más foco, porque es imposible si nosotros convertimos el propósito en campañas de publicidad y son nuestros propios empleados, nuestros colaboradores los que no se lo creen, entonces estaremos teniendo un problema. Tercer elemento, el marketing y la comunicación deberían impulsar el propósito, no necesariamente liderarlo. Tenéis ahí el fundador de Patagonia que dice que las compañías que están haciendo reverse purpose, o sea, que están haciéndolo al revés a través del marketing, generalmente son mucho más débiles. Veis aquí ejemplos. Lego es una compañía que tiene muchos problemas en cuanto a que utiliza mucho plástico en un contexto que el plástico está muy penalizado. Realmente están trabajando fuerte por la transformación utilizando otros materiales como la caña de azúcar y luego lo están contando. Luego el marketing lo impulsa, pero es necesario que primero estén los hechos. O en el caso, por ejemplo, de Seventh Generation, que lo veis ahí abajo, el hecho de trabajar con partners que ya están trabajando sobre el terreno, no inventar la rueda, sino trabajar con aquellos e impulsar que ya están trabajando a favor del clima, a favor de la transformación, por ejemplo, de la emergencia climática. Por lo tanto, marketing y comunicación importantísimos, pero cuidado cuando solo el propósito es marketing y comunicación. Cuarto elemento, bajemos de las alturas. Os traigo aquí un ejemplo de KPMG. Este tipo de mensajes como el que lanzaba Mark Zuckerberg al principio en el vídeo de la famosa anécdota de JFK y la persona que estaba en la NASA y que decía que estaba ayudando a lanzar al hombre a la luna, creo que la gente ya tiene un detector de bullshit muy grande y cuando intentamos lanzar estos mensajes tan maximalistas, la gente dice, bueno, pero ¿qué hay detrás? Explícamelo, concrétalo en algo. We champion democracy, combatimos el terrorismo. Son grandes mensajes muy en las alturas, como decía Mark Riston, hay que bajar de ese nivel. ¿Y a dónde hay que bajar? A la cotidianidad, a la vida de las personas. Fijaros en esta gráfica de análisis de propósito de muchas compañías en el mundo, lo que pesa todavía el producto. ¿Veis Planet? Que está muy alto, pero mirad People, donde está, mirad Progress, donde está, y mirad Producto. Que nuestros productos reflejen nuestros servicios de verdad, el propósito de lo que estamos haciendo es lo primero que la gente mira. Y por supuesto, luego viene el apoyo a las comunidades, la sostenibilidad, pero a veces se nos olvida lo básico, ¿no? Y en el fondo humanizar. Creo que antes hablaba de la pandemia, uno de los grandes puntos de la pandemia ha sido la humanización de las compañías. Hemos visto a CEOs emocionarse, hemos visto cosas que no veíamos en el mundo corporativo. Nosotros lanzamos en España y para toda América Latina un movimiento que se llama Stay Human, que partía de esto, de que sigamos liderando desde este lado más humano, que hemos aprendido, y es una plataforma de conversación y de reflexión, los líderes de las compañías durante la pandemia, que no debemos perder. Esa visión más empática, más humana del liderazgo, menos transaccional, es algo hacia lo que vamos y no deberíamos dejarlo atrás. Y en el fondo, para cerrar y dar paso a la conversación, ¿cómo sacamos al propósito de que se convierta en un meme? Porque yo os he traído aquí muchas críticas, muchas dudas, pero en el fondo yo personalmente soy un convencido de que necesitamos este tipo de reflexiones, de que el propósito nos ha traído hasta aquí, pero lo que necesitamos hacer es entre todos seguir reflexionando con cómo las marcas pueden ir más allá, pueden impactar mejor, pueden ayudar en esos procesos de transformación de las personas y de las sociedades. Así que nos toca un poco ir más allá del término marketingiano, del término comunicacional, del término corporativo, para ver cómo las compañías pueden ser verdaderos motores de cambio personal y global positivo. Así que muchas gracias a todas y a todos y a partir de aquí, si queréis, dejo de compartir
para que llegue la parte interesante también para mí, que sea conversar con vosotras y con vosotros. Muchísimas gracias a ti, David, por todo esto que nos has compartido. Al final, pues, anoté muchas cosas que quisiera recordarle a la audiencia para que se queden como con esos mensajes de reflexión, pero vamos a pasar a hacer algunas preguntas que tengo por acá y recordarles a quienes nos acompañan que pueden mandarnos sus preguntas o comentarios vía el chat del Zoom, aprovechando pues este espacio que nos da la tecnología, ¿no? Por un lado, preguntarte, ¿piensas que la visión de las empresas ha variado a raíz del impacto que provocó la pandemia? Sí, bueno, yo creo que he respondido un poco durante... Creo que ha cambiado en varios puntos. Lo primero es que esta es una conversación que venía de antes y que se ha acelerado, como ha pasado con muchas cosas en la pandemia. Lo segundo es lo que comentaba, que muchas compañías, cuando no pudieron de pronto producir de la manera habitual, descubrieron su propósito haciendo otras cosas. Y creo que es una reflexión interesante, porque a veces perdemos mucho tiempo de consultoría o mucho recurso en la conceptualización del propósito y muy poco en su activación, en el hacer cosas, programas, proyectos que realmente activen ese propósito para los empleados, para los proveedores, para los consumidores. Tengo una colega que dice siempre que la verdadera hora del propósito llega ahora, no era durante la pandemia. Ahora que todos queremos volver a vender, volver al business as usual, corremos el riesgo de olvidarnos de todo eso, de olvidarnos de las promesas. Y la gente no se olvida. La exigencia sobre las marcas ha crecido, el escepticismo también, y no es necesariamente mala esa exigencia. Necesitamos consumidores enfrente, empleados más exigentes para obligarnos a todos a exigirnos más también desde las marcas. Las marcas son un referente social, parte importantísima, las compañías del tejido socioeconómico, cultural también y de significados. Y necesitamos que esa exigencia la convirtamos en acción, que muchos lo están haciendo, pero no olvidarnos, ahora que ha pasado la pandemia, de decir, bueno, ahora volvemos al business as usual de solo vender, vender, vender. Claro que sí. Por acá nos preguntan en el chat, ¿cómo se traslada este análisis a las comunicaciones de las organizaciones sin fines de lucro que ya trabajan con una misión, visión hacia algún aspecto social que quieren ver mejorado en el país? En mi opinión, en ese caso muy interesante, que yo tengo bastante experiencia de trabajar con fundaciones bancarias, he hecho algunos proyectos bastante potentes en ese sentido, y siempre pasa lo contrario de lo que yo estaba contando. Las fundaciones normalmente hacen muchas cosas y cuentan muy poquito lo que hacen. Y eso también es un error. Igual que yo decía antes, no lidere el marketing, no lidere la comunicación. Si no utilizas el marketing y la comunicación para contar de una manera relevante, creativa, diferenciada, lo que estás haciendo, no cambias percepción. Y en el caso de las fundaciones, fijaros que ya no es solo por la percepción de la marca, de la fundación o de la compañía a la que está asociada. Es que es muy importante la labor que tienen que hacer de concienciación, de cambio de valores, de evolución de valores. Si solo haces con las comunidades, pero no amplificas al total de la población, estás perdiendo, en mi opinión, una parte de tu razón de ser, ¿no? Que es la de impulsar cambios positivos en las sociedades en las que operan. Por lo tanto, un poco a la inversa de lo que decíamos. En este caso, mucho hacer y habría que contar más y mejor. En ese mismo sentido, también nos pregunta cómo se trabajan las marcas cuando los mensajes son de naturaleza de cambios a nivel político, social, derechos humanos, democracia. En mi opinión, entramos en el terreno que yo mencionaba antes del activismo de marca, interesantísimo. A mí me fascina porque durante mucho tiempo, cuando yo explicaba las comunidades activistas, yo siempre digo que las comunidades son un círculo, ¿vale? que se organiza en torno a intereses comunes, líderes de opinión, cultura compartida, un montón de cosas. Todos pertenecemos, los que estamos aquí, a un montón de comunidades, desde lo más frívolo hasta lo más profundo, desde amantes de la fotografía hasta comprometidos con los derechos LGTBIQ+, que decía antes. Cuando se activan y se convierten en comunidades activistas porque ven algo que va en contra de sus valores, el caso extremo, por ejemplo, es la cultura de la cancelación que decíamos antes. En mi experiencia con las marcas y las compañías, normalmente el activismo le ha dado mucho miedo a las compañías.
Ha habido un cambio radical en los últimos años. Compañías internacionales han empezado a hablar de activismo de marca, a cómo realmente se comprometían, incluso en contra de sus beneficios a corto, con temas que eran básicos para ellos en valores, en cuanto a subir en los mercados que operaban el sueldo mínimo, hacer lobby para los temas de los derechos de diversidad que hablamos antes, de igualdad de la mujer o de comunidades LGTBI+. Es muy interesante. Yo he tenido experiencias con compañías como IKEA, en el caso de España donde estaba antes, que fomentan ese activismo, por ejemplo, climático y sostenible de sus empleados, porque en lugar de encontrárselo como se lo ha encontrado Amazon de manera muy violenta dentro de sus empleados, les ayuda a tener información y a mejorar. Por lo tanto, yo animo a que las compañías exploren el activismo de marca. Creo que hay unos cruces entre la parte del lobby que se puede hacer y la parte de comunicación y marketing muy potente, y sobre todo que vivan a la altura de los valores que propugnan. Si tú propugnas determinados valores, tienes que comprometerte a cambiar y hacer evolucionar, por ejemplo, el ámbito legislativo en un país en el que no está de acuerdo a esos valores. Claro que sí, y bien lo mencionabas durante tu ponencia de cómo deberíamos estar conectados o preocupados en cómo a través de las compañías y lo que hacemos en la compañía impactamos, ¿no? Al final, ese es como uno de los principales mensajes que nos compartiste durante toda tu ponencia. Otra pregunta sería, ¿quiénes consideran que se han adaptado mejor a los cambios recientes? ¿Las empresas, los colaboradores y colaboradoras o el sector consumidor? Bueno, a mí me cuesta mucho diferenciar entre colaboradores. De hecho, yo en la compañía he llevado, cuando hablabas tú de engagement, hace tiempo que nos dimos cuenta que las estrategias de consumidor y las de talento tenían que ir súper de la mano, porque son los dos grupos de interés además más retadores en la transformación de las compañías. Y cuidado, son las mismas personas que un día que nos ponemos yo me pongo la americana para venir de colaborador y luego bajo y compro algo en una tienda. Somos los mismos, somos personas concretas con nuestras vidas comunes. Las personas siempre van por delante. Las compañías normalmente hasta ahora siempre hemos ido un pasito por detrás. De hecho, creo que es uno de los cambios de paradigma. Nosotros hace tiempo que nos fijamos que nuestro objetivo era anticípate, o sea, era ayudar a las compañías a intentar ir ese pasito por delante, porque todo el rato, yo es una conversación que he tenido con grandes compañías, es ahora estoy reaccionando a los plásticos y ahora me presionan con los plásticos, por ejemplo, en consumo. Pero ¿cuáles son los plásticos de dentro de 3 años? Porque a lo mejor podría ir preparándome y haciendo cosas. Es estar reaccionando todo el rato a la presión y a la evolución muy rápida en la digitalización, lo vemos del consumidor, del empleado, del colaborador, es agotadora en las compañías. Por lo tanto, yo animo mucho a ir un pasito por delante. ¿Y qué significa eso? Hoy en día el data, por ejemplo, nos puede dar capacidades predictivas, no bolas de cristal, no somos adivinos, pero sí nos puede permitir ver potenciales escenarios. Creo que las grandes compañías tienen que empezar a pensar en la especulación de futuros, que eso no es ciencia ficción, eso es tener equipos, que a veces son los de las agencias, a veces son internos, que están pensando en diferentes escenarios de futuro. Oye, ¿cuál va a ser el próximo reto de sostenibilidad? ¿Qué va a pasar a nivel de diversidad? ¿Qué va a pasar a nivel de consumo? Porque si solo reaccionamos, perdemos mucha capacidad de liderar, ¿no? En esos ámbitos. Por lo tanto, ¿quiénes se han adaptado mejor? Como siempre, consumidores, empleados, vamos un pasito por delante, y las compañías, que son entes complicados de mover, ¿eh? Yo siempre digo que mover una compañía a 4 milímetros es espectacular, supone un cambio muy grande. Y sé que lo que implica hacerlo, pero necesitamos poner un poco más el foco no solo en lo que pasa hoy tenemos que gestionar, sino estar mirando lo que va a venir por delante, sobre todo teniendo en cuenta, como decía antes Bruno, que lo que viene por delante cada vez es más ambiguo, más volátil, más rápido, ¿no? Así es, y como todos estos temas están vinculados directamente con lo que hacemos desde sumarse con los temas de responsabilidad social empresarial, ¿no? Que las empresas y organizaciones estén preparadas para asumir o poder enfrentar, sobrellevar y reponerse y ser resilientes ante cualquier situación o crisis que se dé, en este caso, pues lo que hemos vivido durante los últimos 2 años, la pandemia, ¿no? En pro de la sostenibilidad, tanto ambiental como social y económica.
Por acá nos dicen también, David, así como los creativos deben saber sobre estos temas, las empresas, CEOs, también deben conocerlos porque son quienes piden muchas veces las ideas y aprueban los mensajes. Algo que quisieras Pues mira, mencionar. dos cosas. Primero, que tiene toda la razón, o sea que al final los CEOs son grandes movilizadores y lo primero que tendríamos que hacer es tener muchas más CEOs y nos iría mucho mejor teniendo muchas más mujeres en ese tipo de puestos de responsabilidad, no me cabe ninguna duda, ¿vale? Ninguna. Pero tiene que ser un compromiso del CEO. Por eso decía yo antes que cuando este tipo de procesos se lideran desde los departamentos de marketing, tenemos un problema. El marketing tiene que estar ahí para amplificarlo, para revolucionarlo. La creatividad, en mi opinión, tiene que ser activista siempre. ¿Y qué significa eso? Que tiene que retar el status quo. Si los creativos, y yo tengo una parte de eso en mi carrera, no retamos el status quo de las compañías, es muy complicado. Pero el compromiso real con los temas de propósito tiene que venir de los CEOs, que son los que pueden impulsar en toda la compañía. Cuando una compañía está diciendo una cosa en su marketing, otra en su RSC, otra en su comunicación, otra cuando sale el CEO, pues evidentemente la gente no percibe 37 compañías, percibe una. Yo tengo que percibir la misma en todos los puntos de contacto. Por lo tanto, romper esas barreras y que sean los CEOs lo que lo impulsen, además pensando en que esto es lo que impulsa sus propios legados en las compañías. Pues sin duda, por un lado, CEOs totalmente tienen que ser los responsables de esto. Segundo, los creativos tenemos el deber de retorcer un poco y retar. A veces nos adaptamos y no retamos los briefs y no retamos lo que nos dicen, y yo creo que tenemos que retarlo. Y hoy en día tenemos los datos, además, para retarlo, no solamente el opinómetro, sino es que hay datos que me dicen que deberías ir por aquí, ¿no? Y esta es la última pregunta porque ya lastimosamente tenemos pocos minutos para ir finalizando. Nos mencionan, frente a la cultura de la cancelación, las posturas de las empresas, las marcas e incluso de los individuos debería surgir de una reflexión real, más allá de qué discurso se considera socialmente aceptado o no, sabiendo que un discurso muy celebrado hoy puede verse como no suficiente en algunos años. La postura de las empresas debe plantearse para evitar la cancelación o para realmente manifestar lo que considere sus valores. No, las empresas no tienen que estar pensando en la cultura de la cancelación porque si no todos nos volveríamos locos. Lo que tenemos que tener es esos valores a los que les dedicamos mucho tiempo en la definición realmente activados, con programas concretos, con acciones, que la gente los pueda palpar, que la gente los pueda entender, que la gente los pueda vivir, que no haya fallos en la experiencia que reflejen lo contrario de lo que estamos diciendo. Pero no podemos vivir pensando. Yo antes hablaba de la cultura de la cancelación como un fenómeno que ha hecho también añadir presión, pero luego tenemos que ser capaces de extraer nuestra presión y hacer lo que consideramos que tiene un sentido. Ahora, es muy importante, en mi opinión, hay que escuchar mucho más. Las compañías tendemos a escuchar lo que dicen de nosotros. Ahí no está el reto. Eso es facilísimo, eso es un commodity hoy en día. Hay que escuchar qué le interesa a la gente fuera, cuando no están hablando de nosotros, porque ahí es donde está la información, la predictiva que decíamos antes, de qué está hablando la gente. Y luego cuando queramos entrar en esas conversaciones que debemos sumar valor, es para eso precisamente, para sumar valor, no para interrumpir lo que la gente ya está contando, no para llamar a la puerta de gente que ya está hablando de temas de diversidad y decir, oiga, que yo también me quiero sumar a esta conversación, mira qué de cosas hago, porque a la gente le da igual. Lo que quiere realmente la gente es que tú le sumes un valor a esa experiencia, a eso que ellos están haciendo ya. Entonces, te diría, cero presión por la cultura de la cancelación, pero mucha más presión en hacer cosas que solamente en hacer campañas, ¿no? Vale, ahora sí la última, David. Lo que estoy entendiendo es cómo conciliar un propósito superior versus el core business o el foco del negocio, manteniendo la coherencia en la comunicación entre lo que se dice y lo que de verdad se hace. Mira, para mí es que el propósito tiene que estar en el core business. Y si no está en el core business, o sea, ni tiene sentido, o sea, si no es otro nivel que creamos de branding puro y duro, igual que antes hablábamos de misión, visión, valores, pero es, por eso decía que más allá del término es por qué como compañía hacemos lo que hacemos y cómo eso se demuestra realmente en lo que hacemos. Para empezar, en nuestro producto y en nuestro servicio.
Porque si nosotros decimos que estamos ahí para hacerle la vida más fácil a la gente tiene que hacer 27 llamadas para hacer una gestión, estamos poniendo la contra en nuestros propios actos. Por lo tanto, no es que haya que conciliarlos, es que hay que buscar cómo integrarlos de alguna manera. Por eso a veces veo como trabajos de consultoría que suenan muy bonitos, pero que no tienen nada de realidad con lo que hay. Más hacer y luego a partir de hacer, como te decía en el caso de las fundaciones, más contar de manera diferente, más conversar con las comunidades, más trabajar con los partners que ya están trabajando sobre el terreno. Hay mucha gente en el mundo haciendo cosas. Las marcas tienen la labor de que lo pueden impulsar, lo pueden desarrollar, pero tienen que aprender, tenemos todos que aprender a hablar un poco menos de nosotros mismos y mucho más de lo que le interesa a la gente. Muchísimas gracias, David, por todo esto que nos has mencionado, por este recorrido que hemos hecho. Hemos llegado pues a la parte final. Muchas gracias también por todos los comentarios y las preguntas que nos compartieron. Y ahora nos vamos con Vicente Barleta, director senior de proyectos especial de JIC Panamá, quien nos va a dar las palabras de cierre. Muchas gracias, David, nuevamente. Gracias a vosotros. Bienvenido, Vicente. Y gracias, solamente agradecer a todas y todos los que se conectaron y confiando, estamos seguros que esta presentación y estas palabras de David les van a ayudar a y hacer los cambios que por los cuales nos unen a todos aquí dentro de la iniciativa de sumarse la sostenibilidad y la transformación. Así que reiterar el agradecimiento y que tengan una excelente. Gracias a ti, Vicente. El agradecimiento es nuestro por este evento que hemos podido realizar en alianza con ustedes en JIC y traernos este tema de alto valor y contenido para toda nuestra membresía, también para aliados JIC y por supuesto para todo el equipo Sumarse. Antes de cerrar, me gustaría invitarles a encender sus cámaras para hacer una foto grupal y poder compartirlo posteriormente en las redes sociales de Sumarse, de JIC, y que quede constancia de este interesante evento que hemos tenido el día de hoy. Allí me confirmas, Cristel, porfa, si ya puedes ver las cámaras encendidas. A ver. Ya se ven. Sí. Van apareciendo. Sí, recuerden que, bueno, ahorita mismo tengo 3 pantallas, me imagino que Cristel también, así que ustedes sonrían porque no sabemos en cuál vamos a salir. A ver, perfecto, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien, permítanme. Vamos al segundo cuadrante, mantengan sus sonrisas. A ver. Vamos. Listo. Y la última toma. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Cristel. Muchísimas gracias a Vicente, a David, a Manuel y a todo el equipo de JIC por acompañarnos el día de hoy, pero por supuesto pues a todos los y las participantes por acompañarnos en nombre del equipo de Sumarse y de JIC. Recordarles seguirnos pues en nuestras redes sociales para que estén al tanto, de todo lo que tenemos durante el año y nuestro plan de trabajo. Excelente día para todos y todas.